Vamos a meternos en el análisis de lo que viene ocurriendo con los pasivos remunerados del Banco Central, este proceso de eliminación de los pasivos y su traspaso a la órbita del Tesoro, a la órbita del Ministerio de Economía. Vamos a conversar de eso con el economista Agustín Datelis, exdirector del Banco Central. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, ¿qué análisis tenés de este proceso de, primero, de eliminación o de reducción de los pasivos del central y segundo, de su traspaso a la órbita del Tesoro? Y la verdad que a mí me parece que no es el momento para encarar esto que está haciendo el Banco Central. Me parece que lo que el mercado financiero le está pidiendo al gobierno es otra cosa. Lo que le está pidiendo es avanzar en una acumulación de dólares que sea sustentable, que permita vislumbrar al final del camino el hecho de poder desarmar el cepo. Hay vencimientos fuertes de deuda el año que viene y lo que se está preguntando el mercado financiero es cómo vas a juntar los dólares o cómo vas a dar señales de manera tal que baje el riesgo país y te permita refinanciar esa deuda. Hoy el nivel de riesgo país sigue subiendo, está ya llegando a los 1.600 puntos, empieza a verse que la posibilidad de una reestructuración o de un default el año que viene empieza a ser cada vez más cierta y el mercado, el gobierno, en vez de responder a esa situación reordenando el esquema cambiario, que es lo que está generando acá el problema en la falta de acumulación de dólares, lo que hace es responder con una medida que, a mi entender, incorpora un factor de riesgo adicional que hasta ahora no estaba en la escena, que es el hecho de generar una vulnerabilidad al sector financiero, al sistema financiero. ¿Por qué? Porque ahora los intereses de los depósitos que están en los bancos pasa a depender del superávit fiscal. Dios, al no emitir más el Banco Central, al no ser más el Banco Central el responsable del pago de los intereses de esos pasivos remunerados y ser ahora el Tesoro, bueno, el ajuste en el resultado primario va a tener que profundizarse de manera tal de sostener un superávit que permita al Tesoro enfrentar esa carga de intereses que representan básicamente los depósitos que están en los bancos. La Ahora, verdad que al mismo tiempo, Agustín, no había, vos decís razonablemente, hay una demanda de los mercados y del Fondo Monetario, desde luego, de acumulación de dólares, de acumulación de reservas. Ahora, al mismo tiempo, no había una demanda también de encontrar alguna solución o algún desarme de esos pasivos remunerados que existían en el Banco Central, digamos, con una tasa que obligaba a una emisión enorme y al mismo tiempo también quitaba cualquier posibilidad de crédito al sector privado si siempre los bancos estaban renovándole la deuda al central. claro, por eso. Lo que pasa es que me parece acá que primero no era el momento, no es prioridad. Me parece a mí que si se hubiera avanzado en reordenar el esquema cambiario, acumular dólares, mantener la calma al mercado financiero, que comprima el riesgo país, despejar el horizonte de incertidumbre para el año que viene, bueno, podía darse las condiciones para ir desarmando gradualmente esa bola de pasivos remunerados que tenía el Banco Central. Pero de Bien. todas formas, me parece que tampoco la solución es traspasarle eso al Tesoro, me parece que agrava más el problema, me parece que la solución tenía que ver con, en el marco de este reordenamiento económico que te estoy diciendo, empezar a llevar a los bancos a otorgar crédito, ir bajando las tasas de interés, permitiendo que los bancos den crédito y entonces empezar a liberar esa dependencia que se tenía de los pasivos del Banco Central y empezar a recuperar la naturaleza del sistema financiero, que en definitiva es intermediar entre el ahorro y el crédito y estimular el crecimiento económico. Lo que pasa es que acá hay otro problema de fondo en todo esto, es que todas las medidas que está implementando el gobierno implican una caída de la actividad económica. La economía hoy está en una recesión muy fuerte que se va profundizando. Cuando hoy uno mira los motores del crecimiento, no encuentra ninguno que explique una reversión, como el gobierno dice que va a haber de la actividad económica. Y entonces, en esta situación de caída tan fuerte de la actividad, de recesión tan profunda, bueno, es imposible recuperar el crédito, digamos. ¿Por qué? Porque Bien, los bancos ahora no el están crédito dispuestos. igual, Agustín, de todas formas no está creciendo. Ayer, por ejemplo, los números del informe monetario diario del Banco Central, en los últimos 30 días, créditos personales, prendarios, todos creciendo a 2 dígitos de aumento. Digo, Sí, ¿algo de eso ya no está pasando? algo está creciendo por una situación muy puntual, que es que hoy las tasas de interés en términos reales son negativas. Entonces, claro, frente a una tasa de interés real negativa, es muy fuerte la atracción de tomar un crédito si es que te lo están dando. En particular,
por ejemplo, el sector agropecuario, donde ahí veo un problema muy grave. El gobierno está permitiendo que los bancos le presten pesos a tasa real negativa al sector agroexportador, que está guardando la cosecha gruesa en los silobolsas, no la está liquidando, y eso es lo que está ocasionando un problema tan grave en el mercado financiero, en la brecha cambiaria y en todas las tensiones que vemos por estos días. Entonces Bien. ahí ese crédito pasa a ser un problema, cuidado. Entonces lo que digo es que el crédito genuino, el crédito al consumo, el crédito a la producción, debe recuperarse en el marco de una economía creciendo. Eso hoy no está ocurriendo, y el traspaso de los pasivos remunerados a el Tesoro, me parece que lejos de avanzar en este sentido y solucionar las cosas, genera más tensiones. Bien, ¿Por qué? ahora, Porque ahora, de nuevo, sí. había alternativas, Agustín, vos estuviste en el Banco Central hasta hace muy poco tiempo y conocés esos números con mucho detalle. Si uno suma una serie de elementos, las bajas reservas, la imposibilidad de financiarse en los mercados internacionales, los pasivos remunerados, las altas tasas, la inercia inflacionaria. Si uno junta todos esos elementos y necesita un plan para salir de eso, ¿hay alguna forma de salir que no implique también una recesión de la economía? Yo creo que hoy hay que darle al mercado financiero señales muy firmes que se está avanzando en un camino de desarme del cepo cambiario. ¿Sí? Es cierto que ese cepo cambiario, que nos tocó a nosotros también en su momento tener que reforzarlo porque las circunstancias empujaron a eso, es cierto que hay que empezar a desarmarlo para normalizar a la economía argentina, para que las inversiones lleguen, porque sientan que llegan, pueden entrar, pueden hacerse y después pueden darse vuelta y pueden salir y pueden remitir utilidades, y que las empresas pueden colocar deuda en dólares y pueden hacer frente a esos pagos, y que los importadores no tienen restricciones. Para normalizar todo ese frente, lo primero que hay que hacer es acumular dólares en las reservas del Banco Central. Y a mí me parece que, lejos de esta intención que el gobierno a veces esgrime de ir a pedirle plata de nuevo al Fondo Monetario Internacional, que a mi entender no va a estar esa plata para la Argentina, y si estuviera, tampoco hay que tomarla, porque si no Argentina termina siendo como un adicto que va tapando todo su problema de corto plazo, siempre recayendo en la deuda. Entonces me parece que lo que hay que hacer en este momento es encarar un reordenamiento del frente cambiario, de manera tal que esos casi 13.000 millones que hoy están acumulados en silobolsas, porque el atraso cambiario hace que no liquiden, el acceso a créditos a tasas reales negativas y todo lo que venimos hablando, hace que no liquiden, empezar a hacerlo atractivo para que ingresen en las arcas del Banco Central. Esto implicaría, desde mi punto de vista, deslizar el tipo de cambio oficial a un ritmo más alto, hacer un acuerdo transitorio de precios y salarios para que ese mayor deslizamiento del tipo de cambio oficial no tenga traslado a precios y no complique la competitividad de la economía, y en ese contexto acumular dólares. Una vez que el Banco Central logra acumular en sus arcas más dólares y reforzar las reservas y calma las tensiones en el mercado financiero, habrá que avanzar en el desarme en etapas de todas estas restricciones. Ahora, Primero, esas soluciones transitorias, Agustín, no fueron también las que se aplicaron en los últimos años, y ninguna de las cuestiones terminó de solucionarse, ni la acumulación de dólares en el Banco Central, ni muchísimo menos la baja de la inflación, que no paró de crecer. Digamos, no ves ahora, tal vez con distancia del momento en que estabas ocupando el lugar, digamos, no ves que había que poner una prioridad mayor en lo fiscal, que sin tener ese equilibrio fiscal, todas las demás soluciones van a ser poco efectivas. Sí, es cierto que lo fiscal es muy importante porque te genera una fuente de emisión monetaria, por ejemplo, y te desordena muchas cuestiones, aumentan las tasas de interés porque son más riesgosos, eso complica renovar deudas, todo eso lo vivimos en su momento. Hay que entender también que ciertas circunstancias ocurrieron en la Argentina, más allá de cosas que hay que hacer mea culpa y entender que hubo cosas en los 4 años de la gestión anterior que se hicieron mal, y uno hace, revisión de eso y entiende que hubo muchos errores de política económica. Pero más allá de eso, también hay que entender que existieron factores externos que complicaron mucho lo fiscal. Uno, que no se puede eludir, fue la pandemia, ¿no? Que lo fiscal lo recontra complicó, porque la economía se vino abajo en términos de actividad y hubo que implementar programas de expansión del gasto a niveles inéditos para tratar de sostener los ingresos de toda una población que veía que se venía abajo la actividad. Eso generó un lastre muy fuerte en materia fiscal después de ahí en adelante en los siguientes años, y en particular el año pasado tuviste un golpe a la acumulación de reservas muy, muy grande,
que te digo que habiendo estado donde estuve en el Banco Central el año pasado, se sufrió muchísimo, que fue el tema de la sequía, donde todo el tiempo te iban revisando las proyecciones y cada vez la situación era peor, peor, peor y el ingreso de dólares se complicaba a un nivel muy, muy importante. Más allá de todo eso, es cierto que Argentina siempre recae en utilizar el ancla nominal del tipo de cambio para tratar de contener los precios y eso es un error. Es cierto que ocurrió en los últimos años, es cierto que está ocurriendo ahora. Este deslizamiento del 2% del tipo de cambio oficial se siente en la no acumulación de reservas, se siente en las tensiones en el mercado financiero, se siente en una brecha financiera, en una brecha cambiaria, perdón, que subió en los últimos días, se acomodó un poquito, pero que sigue ahí en torno al 50, 50 y pico por ciento, que es muy alta. Entonces, todo eso es lo que me parece que hay que reordenar. Bien. Lo fiscal es importante, desde mi punto de vista, cómo lo está encarando el gobierno, hace que no vaya a ser sostenible, porque fue un shock muy, muy fuerte en lo fiscal, donde el mercado financiero empieza a mirar para adelante y empieza a sospechar que esto se pueda sostener a lo largo del tiempo, y esa insustentabilidad del frente fiscal, donde uno dice, che, ¿cuánto tiempo vas a poder mostrar superávit? Si te cae la actividad, te cae la recaudación, seguís ajustando el gasto, licuando jubilaciones, llevando a cero la obra pública, las transferencias a las provincias, en algún momento colapsa el sistema. Eso va a haber que atenderlo. Está claro. Por último, Agustín, te quiero preguntar, recién dijiste varias veces, hay que dar una señal de empezar a desarmar el cepo construido a lo largo de los últimos años. Uno habla a veces ligeramente del cepo, pero en realidad es una gran telaraña de distintas normas entrecruzadas, donde se mezcla lo cambiario, el comercio exterior, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece que se podría hacer? ¿Por dónde te parece que se podría empezar? Como para dar esas señales sin liberar todo, cosa que en la Argentina claramente no está en condiciones. ¿Qué podría hacer el Banco Central ya? Yo creo que hay que hacerlo en etapas, por eso te decía. Primero me parece que hay que acomodar el frente cambiario de manera tal de generar que los dólares que hoy están guardados, contenidos por el sector agroexportador, se liquiden e ingresen en las arcas del Banco Central. Yo te decía, hay cerca de 13.000 millones de dólares cuando uno hace estimaciones con declaraciones juradas y algunas bases de datos. Hay cerca de 13.000 millones de dólares de cosecha gruesa retenida en Silo Bolsa. Bueno, aceleremos el tipo de cambio oficial a un ritmo un poco más alto de deslizamiento, contengamos de alguna manera el traslado a precios de eso en el corto plazo, generemos el ingreso de esos dólares. Una vez que aumentan la reserva del Banco Central, empecemos en etapas. Primero, la remisión de utilidades de empresas que están operando en Argentina, que empiece a liberarse en etapas. Después, los pagos de deuda en dólares que empiecen a liberarse en etapas. Muy por último, la formación de activos externos, la venta de dólares para ahorro. Primero atender la cuestión productiva, pero me parece que si uno va dando señales, primero de que acomoda el frente cambiario, después de que ingresan los dólares, y una vez que tengo más espalda con esos dólares, de que estoy dispuesto en etapas a ir levantando esas restricciones, siempre dando prioridad a lo productivo, a las inversiones que se hacen en la economía real, a la posibilidad de girar remesas al exterior de esas inversiones, y que todo eso se empiece a reordenar y empiece a atender a lo que es cualquier país normal, donde no todo está liberado absolutamente y donde sí hay lo que se llaman regulaciones macroprudenciales. Y una economía chica, pequeña como la nuestra en el concierto internacional requiere tener regulaciones macroprudenciales, no los niveles de restricciones a los que llegamos en el último tiempo y los que tenemos hoy en Argentina. Entonces, me parece a mí que una vez que se empiecen a dar señales concretas de eso, pero en el marco de un ingreso de dólares, ahí empieza a normalizarse la situación. El gran problema que hay hoy es que los dólares no están en las arcas del Banco Central, los dólares no entran y el gobierno está tomando decisiones que van a contramano de lo que el mercado le pide. Por ejemplo, esto de que cada dólar que vaya a ingresar se dan vuelta y lo venden en el contado con liquidación, porque eso lo que hace es bajar el dólar blend al cual liquidan los exportadores. Entonces, menos atractivo es liquidar esas exportaciones. Entonces, ahí donde me parece que hay que revisar lo que se está haciendo y en lugar de, por ejemplo, utilizar el oro para hacer operaciones que permitan cubrir el faltante de reservas en el corto plazo, que está bien, que son operaciones que están al alcance de la mano, que se pueden hacer. Y que se hicieron además en todos los gobiernos. Se hicieron en todos los gobiernos, no hay grandes riesgos, como algunos dicen, de embargo, esas cosas no son ciertas, pero lo cierto es que en lugar de estar poniendo la energía en cubrir baches de corto plazo con ese tipo de operatorias, debería estar poniéndose la energía en reordenar el frente cambiario para lograr el ingreso de dólares de manera genuina, fortalecer la reserva del Banco Central y ahí avanzar gradualmente en señales de que eso empieza a desarmarse. Yo creo que con esas señales... interesante, sí.
el mercado financiero empezaría a calmarse y empezarías a comprimir un poco el nivel de riesgo país y ahí empezás a tener margen para avanzar con otras cosas. Mientras tanto, como te digo, hoy el riesgo país sigue subiendo, llegando a 1.600 puntos, aparece el fantasma del default de cara a los vencimientos del año que viene, que tenemos de deuda en dólares cerca de 17.000 millones de dólares. Entonces todo eso tensiona, complica, el aumento de la brecha empieza a tener traslado a precios, la inflación de estas últimas semanas empezó a verse un poco más alta, sobre todo en alimentos. Bueno, me parece que ahí es donde hay que trabajar. El foco tiene que estar en la necesidad de acumulación de dólares. Lo que está pidiendo el mercado con estas señales de tensión que uno ve en los precios es eso. ¿Cómo vas a atender la generación de dólares que hoy no estás teniendo en el Banco Central? El resto está en un segundo plano. Me parece que hoy ponerse a hacer las cosas que están haciendo va en sentido contrario a lo que se les pide. De acuerdo, Agustín, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, buen día. Agustín Datelis, exdirector del Banco Central, dando